Hearty solstice greetings. Saludos de corazón, saludos de solsticio de corazón. Fraternal greetings Saludos fraternales to the brothers and sisters. a los hermanos y hermanas. I hope all of you have consciously entered into Espero que todos hayáis entrado conscientemente along with the solstice energies junto con las energías del solsticio to assimilate the male-female God in para us asimilar la divinidad masculina femenina en nosotros and to experience Him y para experimentarla. as we proceed through the solar year for the next 6 months. A medida que seguimos adelante por el año solar durante los próximos 6 meses. Till that time we try to assimilate Him and experience Him. Hasta ese momento intentaremos asimilarlo y experimentarlo And with His presence we try to reorganize o asimilar y experimentar esa divinidad the threefold personality y con su presencia intentaremos reorganizar esa personalidad triple and meet the objective life y estaremos en la vida objetiva y nos enfrentaremos en la vida objetiva with a smile on the lips con una sonrisa en los labios and cheer in the mind. y alegría en la mente. The summer solstice, El solsticio de verano, as explained in the last 2 days, como llevo explicando durante estos 2 últimos días, is a great opportunity es una gran oportunidad to enable entry of the solar God into us. para permitir la entrada del día solar en nosotros. The solar God, through regular degrees, gradually enters into us El día solar entra gradualmente en nosotros via Aries, Taurus, paso a Gemini, paso vía Aries, Tauro y Géminis. insofar as we prepare a sanctorum for Him. Siempre y cuando preparemos un Sancta Sanctorum para esa divinidad. The Lord of the universe El Señor del universo enters into us entra en nosotros, forms us of Himself y nos forma a nosotros hechos de sí mismo. the archetypal heavenly man El arquetípico hombre de los cielos joins the micro archetype of the human se une con el microarquetipo del ser humano and consequently man gains divinity y como consecuencia de ello el hombre adquiere la divinidad and also gets
the divine archetype as his archetype. Y también ese arquetipo divino se convierte en su arquetipo. I have been speaking to you about the archetype of the heavenly man, Os he estado hablando acerca del arquetipo del hombre de los cielos, which is the original crucifixion es la crucifixión original that happens in the higher circles, que tiene lugar en los círculos superiores, and the solar god, as we know, y el dios solar, como lo conocemos, is the original, and we are copies of him. es el original, del cual nosotros somos copias. So he forms himself in us Ese dios solar se constituye en nosotros depending upon the preparation and orientation that we have. dependiendo de la preparación y orientación que tengamos nosotros. As he approaches us Y a medida que se va acercando a nosotros through the summer solstice, mediante el solsticio de verano, and forms us as himself, y nos forma a nosotros mismos de sí mismo, as he enters, we gain the form. a medida His que form. él entra, nosotros vamos adquiriendo esta forma que tenemos. He enters into our form, Entra en nuestra forma, the electromagnetic impact y el impacto electromagnético adjusts our form to be in tune with his form, and hence his form remains. pone en sintonía nuestra forma con su forma, y lo que queda pues es su forma, la de él. That's the initiation Esa es la iniciación as far as solar, the summer solstice is concerned. en lo que se refiere al solsticio de verano. That's the purpose of a union, Ese es el a propósito group life de la unión de una vida de grupo around summer solstice. celebrada en torno o cerca del Receive him solsticio de into verano, us afresh. es recibirlo a él de nuevo en nosotros. Every solar year has its plan. Todo año solar tiene un plan. In so far as he is received into us, En la medida en que ese ser sea recibido en nosotros and he moves in us, y se mueva en nosotros and we move in him, y nosotros nos movamos en él, the solar plan gets implemented through us. el plan solar se pondrá en práctica a través de nosotros, Which would magnetize y eso magnetizará, eventually the threefold personality. da su paso la triple personalidad. In the next 3 months to come, En los próximos 3 meses por venir, it is receiving him more and more into us se tratará de recibirlo a él cada vez más y más en nosotros, until the point of touchdown, hasta el punto de contacto, de aterrizaje, until the point of Muladhara, hasta el punto de Muladhara, until Scorpio. hasta Escorpio. To those who experience the descent of the solar god, Para aquellos que experimentan el descenso del The dios second Logos. solar, el segundo Logos, and the one who experiences the gradual descent of that y para aquel que experimente el descenso gradual de divine being, aquel ser divino, there is no such thing as darkness. no habrá oscuridad para esa persona. To them, Scorpio stands Para esas personas, Escorpio representa as the divinity walking on earth. la divinidad que camina por la tierra.
There is no darkness of Scorpio as is normally known to be. No hay oscuridad de Escorpio como normalmente se conoce o se dice. This process happens throughout Cancer, Leo, Este Virgo, proceso ocurre a través de Cáncer, Leo y Virgo, Libra, Libra, 4 signs. 4 Because signos. through 4 signs, Aries, A Taurus, través Gemini, de 4 signos, in Aries, Cancer, Tauro there y is the entry of Géminis, the divine. en Cáncer se produce la entrada de lo divino. Having entered the divine, Una vez entrado en lo divino, descends. una vez entrado, lo divino desciende. Descends so deep unto the densest matter. Desciende profundamente hasta la materia más densa. Then the descent is complete. Y entonces el descenso es completo. Residing in the densest matter in Scorpio, Estando en la materia más densa en Escorpio, thus making the matter divine. haciendo o divinizando así a la materia. Again there is an ascent, De nuevo se produce un ascenso sutil from Sagittarius a partir de Sagitario via Capricorn, Aquarius and vía Pisces. Capricornio, Acuario y Piscis. So this descent and ascent has to be consciously experienced. Este descenso y este ascenso han de ser experimentados conscientemente. When the heavenly man ascends, Cuando el hombre de los cielos asciende, the souls can follow him. las almas pueden seguirlo. When the heavenly man descends, Cuando el hombre de los cielos desciende, the souls have to receive las almas tienen que recibir, reorganize the personalities tienen que retroceder, reorganizar las personalidades so as to be soul infused personalities. para que se trate de personalidades infundidas de alma, So that when the ascent begins, para que cuando comience de nuevo el ascenso, the souls can follow the heavenly man esas almas puedan seguir al hombre de los cielos. until Aries, Hasta Aries, where there is a passover into the higher circles. en el que se produce el paso a los círculos superiores. Thus every year there can be Por consiguiente, cada año puede haber, reaching a higher ring. se puede llegar a un nivel o a un anillo más alto. Thus it becomes a spiralic path. Sí, se convierte en un sendero espiral, If not, it remains a circular path. mejor, y si no, será un simple sendero circular. The constellation for the entries, La for the entry point, constelación que sirve de punto de entrada, are essentially 3, as I said on the first o mejor, day. las constelaciones que sirven de punto de entrada son, como dije el primer día, 3, esencialmente. 3 constellations have their impact upon Hay 3 Cáncer. constelaciones que producen una incidencia sobre Cáncer, que tienen una incidencia sobre Cáncer. Punarvasu, Pushyami, Aslesha. Punarvasu, Pushyami y Aslesha. Punarvasu is the constellation relating to the second Logos descent. Punarvasu tiene que ver con el descenso del segundo Logos. Every constellation has 4 parts in it. Toda constelación consta de 4 partes. 3 parts of Punarvasu Hay 3 partes. are in Gemini. Hay 3 partes de Punarvasu que se encuentran en Géminis. The 4th part is in Cancer. Y la 4ª parte está en Cáncer. So 3 parts De modo que 3 partes are above. están por encima. 1 part Y una parte is into Cancer. está en Cáncer.
Insofar as the descent is felt consciously, Siempre y cuando este descenso se sienta you have the conscientemente, splendor of Pushyami in you. tendremos el esplendor de Pushyami en nosotros. The descent of the Lord, as I said, El descenso del Señor, como dije, is symbolically stated as the descent of Rama. se describe simbólicamente como el descenso de Rama, Because this solar god is known as Ra. porque al dios solar se lo conoce como Ra, When he descends through y cuando aún desciende moon in Cancer, mediante la luna en Cáncer, in the constellation Punarvasu, en la constelación de Punarvasu, he also gains Ma. también adquiere Ma. Rama means Ra, Ma significa solar god dios solar making an entry entrando through the solstice. mediante el solsticio o durante el solsticio. About 3 and odd days, Como 3 días y pico, 3 sun días y transits un Punarvasu poquito from más, solstice. durante 3 días y pico el sol transita por Punarvasu. That's why it is said 3 days Por eso se dice preparation. que se necesita una preparación de Para 3 inicio. días para la iniciación. Once the initiation happens, Una vez que ocurre la iniciación, once there is the conscious descent, o una vez que se ha producido el descenso conscientemente, then the result is el resultado será a soul-infused personality. el de una personalidad infundida de alma, This is symbolically called Bharata. o que simbólicamente se llama por el nombre de Bharata, Is considered to be the younger brother of Rama. que se considera como el hermano menor de Rama. Bharata means Bharata significa the one in deep love of light, el of que God. vive en profundo amor por la luz, por Dios. Bha is light, Ba solar light. significa luz, luz solar. Rati means Rati lust. significa anhelo o lujuria, vamos. Lust for light. Casi lujuria por la luz. It is said lust because it is intense desire. Y se dice lujuria porque es un deseo muy intenso, pero por la luz. Lust for solar light. Un anhelo profundo de luz solar, por la luz solar. To Pushyami or Bharata, Para Pushyami o Bharata nothing is interesting except the no hay solar nada God. interesante sino Nothing. el dios solar, nada más. Everything else can wait. Todo lo demás puede esperar, Yes. Not important. no es importante. In that state, it's all splendor. En ese estado todo es esplendor. But then that is the constellation following Punarvasu. Esa es la constelación que sigue a Punarvasu. Thereafter, there is Aslesha, Después está la constelación de Aslesha, the mouth of the serpent. la boca de la serpiente, las fauces de la serpiente. Big serpent with a big mouth. Una gran serpiente con unas grandes fauces. Those who don't consciously link up to the descent of the divine, Aquellos que no conectan conscientemente con el descenso de lo divino they get into the dragon's mouth. entran en la boca del dragón Until it releases y through its tail. hasta que no nos libera por su cola. The tail of the serpent La cola de la serpiente is in the first degrees of Sagittarius, se encuentra en los primeros grados de Sagitario called Mula. y se llama mula.
there awaits an eagle. Allí espera un águila. The constellation Aquila we call. La constelación de Aquila la llamamos. The ones who consciously move with the Lord Aquellos que se mueven o van conscientemente con el Señor through time, a través del tiempo, that is from es decir, summer solstice to desde winter el solstice. solsticio de verano hasta el solsticio de invierno, Along with the Lord, the eagle accommodates those em, accompanying ones. ese águila acomoda junto con el Señor a todos los que lo acompañan And then gradually leads them through the y poco a poco los conduce winter solstice into higher circles. desde a través del solsticio de invierno hasta los círculos superiores. Yes. So, the 6 months from Cancer De modo que los 6 meses que van desde to Cáncer Capricorn a Capricornio is called es lo que se llama the path of the dragon. el sendero del dragón. It is a king's path to those who associate themselves with the divine. Es un sendero regio o real para aquellos que se asocian o unen con lo divino. To others it is a binding process. Para otros no dejará de ser sino un proceso de condicionamiento. Personality binding, La threefold personalidad personality and its bondage. que le condiciona a uno. Bondage of thoughts, bondage of Condicionamiento emotions, del pensamiento, condicionamiento de las emociones. and bondage of Y el condicionamiento the physical, which is your body and also the objectivity. de lo físico, que es tanto nuestro cuerpo como la realidad objetiva. To them it is bondage. Para personas así es condicionamiento. To them it is confusion. Para personas así es confusión. To them everything is very vague about Para divinity. personas así todo es muy vago cuando se habla de la divinidad. To them comprehensions Para are personas así mixed sí. up. Su entendimiento de las cosas está confuso, mezclado. Only to ensure that the confused ones are lifted up, Y the solo descent happens annually. para asegurarse de que los seres confundidos se eleven, se produce este descenso anualmente. So the 6 months from De modo que los 6 meses que summer van solstice to desde el winter solsticio de solstice verano al solsticio de invierno is called in the scriptures as the royal path. es lo que en las escrituras sagradas se denomina el sendero regio Or royal arch. o el arco regio, arco real. The 6 months from Capricorn to Cancer Los 6 meses que van de Capricornio a Cáncer is called the divine arch. se llaman el arco divino. The divine arch and the royal arch El arco divino y el arco regio together constitute constituyen juntos a solar year un año solar with the related zodiacal energies. con sus correspondientes energías zodiacales. The tongues of the serpent in Las lenguas de la serpiente Cancer en Cáncer become the wings of the eagle in Capricorn. se convierten en Capricornio en las alas del águila. There is no more serpentine double tongue. Y ya deja de haber una doble lengua serpentina. They get transformed into wings. Y esas lenguas se transforman en alas. Speeches can elevate Lo que uno dice oneself. le puede elevar a uno mismo. Speeches
can degrade Lo que oneself. uno dice le puede degradar a uno mismo. If there is degradation through speeches, Si uno se degrada a sí mismo mediante lo que dice, one is consumed by the serpent. uno es consumido por la serpiente. When there is elevation through speeches, Cuando se produce una elevación mediante lo que uno dice, it's the same serpentine tongues esas that help mismas like the wings of the eagle. lenguas de la serpiente nos sirven de alas del águila. We have one occult meditation Hay also. una meditación ocultista The tongues of the serpent are the wings of the eagle. que dice que las lenguas de la serpiente son las alas del águila. Not to get consumed by the serpentine poison, Pues no ser consumidos por el veneno de la serpiente, affirming our link to the divine, y afirmando nuestro lazo con lo divino, at the very beginning of summer solstice is helpful. hacerlo al comienzo del solsticio de verano es algo que nos servirá de mucho. When the divine is present Cuando lo divino está presente within you, dentro de uno mismo, the speeches would not be irregular. uno no hablará de manera irregular. They would be transmitting joyful energy, Sino que se transmitirá una energía alegre, not critical energies. nada de Conflicting energías críticas o conflictivas. They would be elevating and alleviating also. Serán elevadoras y aliviadoras al mismo tiempo. That is the proof of the descent. Esa será la prueba del descenso. That is what is called Eso es lo que se denomina a mundane tongue becoming a fiery tongue. una lengua mundana que se convierte en lengua de fuego. The presence transforms. La presencia transforma. The leather tongue into La lengua de cuero a medium for transmission of light la and love and convierte power. en un medio de transmisión de luz, amor y poder. Presence gives such an effect. La presencia produce un efecto tal. Disciplining oneself about speech Disipándose uno mismo con lo que dice is a losing game. es un juego en el que se pierde. If you can discipline yourself, there is no problem. Si uno puede disciplinarse a sí mismo, We know, but we cannot do. lo What sabemos, Not that we don't know. pero no podemos hacer lo que sabemos, Between ponerlo what we know and what we do, there is a gap. entre lo que sabemos y hacemos hay una diferencia. This gap is nothing but our inability. Esa diferencia no es sino nuestra incapacidad. When you are a disabled one, Cuando somos discapacitados, how can you do able things? ¿cómo podemos hacer cosas propias de personas que capaces? In a number of times you remind your mind with what is to be done. Muchas veces le recordamos a nuestra mente las cosas que se deben hacer. How can the disabled would do it? Pero ¿cómo lo puede hacer una persona que no puede o discapacitada? Que no puede hacerlo. To a blind man, Para un ciego, if you speak about the beauty of the sunrise, si le hablamos de la belleza del amanecer a un ciego, however much you explain, por mucho que se lo expliquemos,
he cannot get the experience of seeing No. the sunrise. Puede tener la experiencia de ver la salida del sol. Would he get it? ¿O acaso es posible tenerla? Pregunto. He may imagine something, Sí, puede imaginarse algo, but he won't get it. pero no la recibirá como tal, no la tendrá como tal. To a deaf man, if we speak of the beauty of music, Si le hablamos de la belleza de la música a un sordo, would he able to get it? ¿podrá comprender lo que le decimos o recibir esa belleza? You create a liking for music, you create a liking for the sunrise, but Nos they creamos cannot un experience. gusto por la música o un gusto por la salida del sol, pero esas personas ciegas o sordas no pueden experimentarlo. Likewise, the lame, Lo mismo con una persona paralítica o paralizada who cannot walk. que no puede caminar. If you tell him how it is on the top of the mountain, Si le decimos cómo son las cosas en la cumbre de la montaña, he only says, uh-huh, dirá, qué Nice. bien, muy bien, but he bonito. doesn't get the experience. Pero no tendrá la experiencia, no recibirá la experiencia. So how do we get it? ¿Cómo la recibimos, pues? When the able one descends into the disabled, Cuando la persona capaz desciende a la no capaz, in the presence, the abilities are gained. en esa presencia uno adquiere las capacidades. We may write volumes about silence, Podemos escribir volúmenes acerca del silencio volumes about speaking truth. y volúmenes acerca de decir la verdad. Why it does not happen? Pero ¿por qué no ocurren las cosas? La Any verdad effort is in vain. o el silencio. Cualquier esfuerzo es en vano One effort gives the fruits. y solo un esfuerzo da sus frutos. Invoke the Invoquemos presence of the divine. la presencia into you. de lo divino en nosotros. It is the master key to all our disabilities. Esa es la llave maestra de todas nuestras incapacidades. If you are suffering from emotions, invoke more. Si padecemos de excesivas emociones, invoquemos más a esa presencia. If you are suffering from conflict thoughts, Si conflicting padecemos thoughts, de invoke more. pensamientos conflictivos, invoquemos más a esa presencia. If we are suffering from Si padecemos conflicts in the objectivity, invoke de more. conflictos en el mundo objetivo, invoquemos más a esa More and more presencia. you invoke. Cuanto más la invoquemos, And make a chamber for the divinity in you. y hagamos una cámara para esa divinidad en nosotros, Make a shrine room in your own being. hagamos un templete, un sitio sagrado en nuestro propio ser, A temple in your own un being. templo en nuestro propio ser, And install him over there. y la instalemos allí. Then all that happens in that E through that instalemos body a is ese temple ser service. en nosotros. Entonces todo lo que ocurrirá en ese cuerpo, a través de ese cuerpo, será un servicio del templo. Because when the divine is installed, Porque una vez que se instala lo divino the consequence is o la service. divinidad, la consecuencia es servicio. Consequence is love in action, La consecuencia es amor en acción, which is called goodwill. lo que se llama buena voluntad. So that is how the summer solstice gives the message. Así el solsticio de verano nos está transmitiendo el mensaje So that even if there is a dragon, we don't have to worry. de que incluso aunque haya un dragón, no nos preocupemos por ello. What if it is a dragon?
¿qué pasa, aunque sea un dragón? ¿Qué pasa There is si a hay un beautiful dragón? symbolic story in the 10th chapter, 10th canto of Bhagavatam. En el 10º canto del Bhagavatam se narra una historia preciosa, Where a few boys were around infant Krishna, En ella se dice que había unos cuantos niños alrededor de Krishna, experiencing the ecstatic bliss of the presence of Krishna. y estaban experimentando la presencia de éxtasis de Krishna. There was a plan by black forces to consume the infant Krishna, Las fuerzas negras tenían un plan para acabar o consumir al infant niño meaning Krishna, 5-year-old boy. Quiero decir, de 5 años de edad. So there are between 5 to 9 years many boys around him. De modo que había niños de entre 5 y 9 años que estaban alrededor de Krishna, Experiencing the bliss of the presence of Krishna. experimentando la bendición de la presencia de Krishna. Every day they are going to go into forest to Todos los días iban al bosque arrange grazing of the cows, para ocuparse de que las vacas pastaran, and later in the evening they used to come back. y por la tarde regresaban. Evening hours, En esas horas del where the atardecer, sun sets, en esas horas del atardecer, mean esas horas del the atardecer solar year Cancer, significa beginning of Cancer. durante el año solar el comienzo de Cáncer. Sunrise is Capricorn, El amanecer es Capricornio sunset is Cancer. y el atardecer es Cáncer. So around the sunset hours, De modo que en torno a esas horas del atardecer, the black forces las fuerzas negras, las are the fuerzas material forces, de la oscuridad o fuerzas materiales, the forces that cause illusion. las fuerzas que causan o producen la ilusión, el They espejismo, took the form of a great serpent, adoptaron la forma de una gran serpiente, and the serpent opened its mouth, y esa serpiente abrió su boca, it opened the mouth so much y abrió tanto la boca that even huge mountains can be made to pass through. que dentro de ella podían tener cabida incluso montañas grandísimas. Such a mouth normally Una boca we así, don't notice normalmente uno no se da cuenta de ella because it's of a great dimension. porque es una mente descomunal, de grandes dimensiones, una boca. So as much as you see the space before you, Así que tanto como uno ve el espacio and que you hay don't find ante any él, kind of no aprecia tunnel there, o ver ningún tipo de túnel. you don't feel it a tunnel. Uno no siente que se trate de un túnel So big it opens its mouth. tan grande como era esa boca de esa serpiente. The children see Los niños vieron the opened mouth la boca abierta because they are in the presence of Krishna. porque estaba en presencia de Krishna. A great dragon Un with an gran opened Un mouth dragón con la boca abierta is awaiting on the way to estaba their village. esperando de camino a su aldea. So to go to the village they have to go through that. Entonces, para entrar a la aldea tenían que pasar a través del dragón. They saw it. ¿Lo vieron? If we see what we do, Si nosotros lo hubiéramos visto, ¿qué hubiéramos hecho? firstly we get frightened. Primero, nos asustaríamos. Secondly we try to run away. Segundo, intentaríamos correr Or at best we try to tell para irnos, o the God intentaríamos amidst us. decirle al Dios entre nosotros. But these boys, they couldn't care less. Pero esos niños no les preocupaba nada. What if there is a dragon? Y se decían, ¿qué pasa porque sea un dragón? What if?
¿Y qué ocurre por ello? We have Krishna with us. Tenemos a Krishna con nosotros. We don't care. No nos importa. To them, Krishna is deeply established in them. Para ellos Krishna estaba profundamente So they establecido didn't even en tell ellos. Krishna Así who is que amidst them. ni siquiera se lo dijeron a Krishna que estaba entre Along ellos, with Krishna, quietly sino que dancing, simplemente junto con singing, Krishna iban danzando, cantando with great jubilation. con gran We júbilo. see in Bhagavata you find this, En el Bhagavata story. encontramos esta historia que nos dice but in a así, different way, because aunque si bien de una manera diferente, the wisdom is porque la concealed sabiduría in all the stories. está oculta dentro de todas las historias. Joyfully they walk through Y dice and get que into the aquellos jóvenes con todo júbilo entraron y dentro del dragón y lo atravesaron, pasaron por él consciously knowing that it is a dragon. conscientemente sabiendo que se trataba de un dragón. Yes. That is the story of Esa es accepted la disciples historia de los discípulos aceptados, who walk into que entran the second half of the year. o From caminan Cancer to por Capricorn. la segunda parte del año, de Cáncer a Capricornio, Because in them, porque en ellos, in their sanctum sanctorum, en su Santa Sanctorum, the divine is established. lo divino está establecido They move in Him. y ellos se mueven en ello, And hence the divine moves in them. y por eso lo divino se mueve a su vez en ellos. Who is an accepted disciple? ¿Quién es un discípulo He aceptado? always moves in the divine. Aquel que siempre camina en la presencia divina. Hence the divine moves in them. Y por eso la presencia divina se mueve And también verily en they ellos. have their being in Him. Y en verdad tienen su ser en ella. That's what is one of the many utterances of Jesus. Esa es una de las muchas cosas que dijo Jesús. We live, we move, and we have our being in Him. En él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. And that is the essential teaching of 9th chapter of Bhagavad Y Gita. esa es la enseñanza esencial del 9º capítulo del Bhagavad Gita. He is in us, Él we are in Him. está en nosotros, nosotros estamos en él. He is in us because we are in Him. Él está en nosotros porque nosotros estamos en él. Because the ocean is in the wave. Porque el océano está en la ola. Because the wave is in the ocean. Porque la ola está en el océano. The ocean is also in the wave. Porque la ola está en el océano está también en la There is ola. no wave without ocean. No puede haber una ola sin The el very océano. being of the wave El ser mismo de is la due to its existence ola in the se debe a que existe dentro del océano. How can there be a wave without the ocean? ¿Cómo puede haber una ola si no hubiera So the océano? very being of wave De modo que el ser mismo de una ola is not possible without ocean. no se puede comprender sin el océano. Like that our being Así is también in Him. nuestro ser está en él. And in the wave there is oceanic water only. Y en esa ola lo único que hay es agua del océano. Ocean only exists in the Okay. wave. Existe The taste of the ocean and the taste of the wave is the same. el gusto de o sea, a lo que la ola y el océano saben a la misma cosa, tienen el mismo sabor. So divine only exists in us. De modo que lo divino es lo único que existe en nosotros. And we exist in divine. Y nosotros existimos en lo divino. When we are conscious of it, Cuando somos conscientes de ello, not occasionally, y no así ocasionalmente, but a good word in Spanish, siempre, ujú, always. Just always if you are in that. una buena palabra en español, siempre. Si uno siempre está en ello, Then you are called an accepted disciple. se nos llama discípulos aceptados. The problem is, El problema está
We are always in Him, so we don't know. Que como siempre estamos en Él, no lo sabemos, no nos damos cuenta. There is a story Pues hay una historia. at Banwa. Since we are always in Him, we forget. Sí, porque siempre estamos en Él, nos olvidamos de It's a ello. proximity problem. Es un problema de la proximidad o cercanía. If the teacher is always with you, Si el you see other maestro things in the teacher. está siempre con nosotros, vemos otras cosas más en él. It's not a problem to the teacher. Eso no es problema para el maestro. It is problem to those who see other things in the teacher problema than teacher. Es para las personas que ven otras cosas Proximity problem. diferentes en el maestro, que no son solo la de maestro. Proximity creates Es distance. el problema de la proximidad o cercanía. La proximidad a veces Distance crea creates proximity. distancia y la distancia crea proximidad. See how the inversions are. Daos cuenta de cómo son las inversiones. Distance creates La proximity. distancia Proximity creates crea distance. proximidad. La proximidad trae o puede crear distancia. The Upanishad says, Los Upanishads dicen, if you think that the Atman is approximate, it is distant. si uno cree que el Atman está próximo, estará If you think it is distante. distant, it is Y proximate. si uno piensa que está distante, estará próximo. Let us come to this story. Bueno, volvamos a la historia en cuestión. There was a fish Había un pez in the ocean. en el océano. It so happened Y ese pez, that some beings who temporarily enter into water, y ocurrió que hubo unos seres que entraron en el agua temporalmente. there are some who enter into water and exit from water. Unos seres que entraron y salieron del agua. I don't have to tell you about who they are. No tengo que deciros quiénes son. Amphibious, Son seres like anfibios, the crabs, crocodiles. como cangrejos y cocodrilos, They get into waters, they come out of waters. que entran en las aguas, salen de las aguas. There are humans who also get into water Hay también seres humanos que entran en las aguas and come out. y salen de ella. So each one who gets into the water, De modo que todos los seres que entran en el agua, the fish in the waters, había estos seres que entraban en el agua. Entonces ask them, el pez why do you get que in? estaba en el agua les decía, ¿por qué entráis en el agua? Then they say, waters no. Y ellos todos decían, se trata de agua, es el agua, ¿no? What is water? He asked. The fish asked. Y el pez preguntaba, ¿qué quiere decir el agua? ¿Qué es el agua? What is water? ¿Qué es el agua? Then one informs, don't you know about water? It gives you cool. Y hubo uno de esos seres que le dijo, no conoces el agua te da frescura. So fish knows, oh, there is water which gives cool. Entonces el pez dijo, hay agua que le da a uno la Another frescura. says, it gives you freshness. Hubo otro que le dijo, te da, te refresca. Then the fish listens, oh, Y el pez, there is something al which gives escucharlo, freshness. dijo, hay algo que le refresca a uno. Then a third one, Hubo un tercer Informs, de aquellos seres que le dijo al pez, that it quenches your thirst. pues el agua sirve para saciar la sed de uno. Waters. Then fish said, what is thirst? Entonces el pez dijo, ¿qué quiere decir sed? What is thirst? ¿Qué significa la sed? Then the informer says, if you drink waters, you know how thirst is quenched. Entonces aquel otro ser le dijo, si And bebes if el you agua, don't drink waters, sabes lo que es you saciar will la know what sed. is thirst. Y si no bebes agua, sabrás lo que quiere decir sed.
The fish could not El pez experience either the no cool or podía freshness or thirst. experimentar ni la frescura, ni el refrescarse, ni la sed. Even elephants were getting into waters and coming out. Había también elefantes que entraban al agua y Every salían. being from the earth comes to waters Todos and go. los seres de la tierra van al agua y se marchan luego. And each one informs Y different todos divine qualities decían, of water. hablaban de las cualidades divinas diferentes del agua. Then the fish thinks, I must search for water. Entonces el pez se dijo, debo buscar el agua yo también. That's how we all search for God. Así, todos nosotros buscamos a Dios. Where do you find it? ¿Dónde lo encontramos? Where will the fish find water, ¿Dónde encontrará el pez el agua? which it thinks is somewhere? Que cree que está en alguna parte, que estará en alguna parte. So in its aspiration to know water, De modo que en su aspiración por conocer el agua, it becomes very philosophical. se convierte en filósofo. Philosophy is like that. En la filosofía es así. Philosophers are those who are lost Los filósofos, en este in their own sentido, intellect, son aquellos que se pierden en su propio intelecto, ideating all the time. ideando en todo momento. In the meanwhile, many things grow. Y en el entretanto, muchas cosas crecen, incluida la barba. And people say he's a philosopher. Y la gente habla de esa persona y dice, es un filósofo. Meaning don't go near him. Lo que, Meaning don't go near him. lo que significa no acercarse a él, Because philosophy is infectious. porque la filosofía es infecciosa. Likewise, there are book readers. Así, hay lectores de libros también, devoradores de libros, Always book reading. que no dejan de leer y leer libros. The book is very much. You are in the book. Pero You don't know that. uno The está book is en el in you. libro y el libro está en uno. That's a Pero no problem. lo sabemos. Es un problema en realidad. The bookworms are in the books only always. They don't know what the book is. The Los, bookworm los gusanos del libro, that eats away the book. la polilla que se come el libro, están dentro del libro, aunque no lo Book after sepan. book we eat away. El we don't libro, know. nos comemos un libro y otro más They are y called no, bookworms. y no lo sabemos. A eso se les llama polillas de libro. So likewise, this fish become tremendously philosophical. Así pues, este pez de la historia se volvió de aspecto muy filosófico. The rest of the fish were seeing and finding El resto something de is getting de wrong. los peces se decían, uy, lo que le está pasando a este pez It's not normal, no es nada normal, isn't it? ¿verdad? We think to be normal is not to be spiritual. Creemos que para ser normales no hay que ser espirituales. Some abnormality. Pues un Yes. cierto tipo de anormalidad es eso, To give a message that I am philosophic, para I'm spiritual. transmitir el mensaje de que People soy develop filósofo, abnormalities. soy espiritual. Hay gente que desarrolla anormalidades en sí misma. To be spiritual is to be normal, to be Ser spiritual is to be espiritual original, es ser normales, to ser be spiritual is to be espirituales, simple. es ser originales y ser sencillos. It has become so philosophic, this fish. Pero Nobody este could pez help. se volvió tan filosófico que nadie lo podía ayudar. So the worried fishes, De modo que los otros peces estaban preocupados they went and reported to the kingfish. y fueron al rey de los peces a informarle del asunto, That among its subjects, diciendo, mire, entre sus súbditos a fish is getting mentally sick. hay uno que está mentalmente enfermo. So the kingfish Entonces el rey de los peces summoned this fish. le llamó al orden a este pez So the fish came to the royal court of the king. y
ese pez vino al Palacio Real de los Peces. Then the king asked, "What's the problem?" El rey de los peces le dijo, ¿qué te pasa? He said, "I don't know. Y el pez respondió, pues no lo I sé. don't know what the problem is. No I sé came to know about lo que me water, pasa. Me dijeron que existía el agua and I have been ideating about y desde entonces llevo that fantastic thing which so many beings inform from the land. dándole vueltas a esa fantástica idea que todos los seres de la tierra me dicen que existe. The king said, "Ideating? Y el rey dijo, ¿ideando? You are an idiot," he said. ¿Ideando? No, eres un idiota. "You are an idiot. You are in it," he said. Sí, eres un idiota porque estás en él, estás en el agua, estás en ello. They are out of it. Ellos están fuera de él, del Poor agua. fellows, they are out of it. Pobrecitos ellos viven We fuera are in it. de él. Nosotros, como peces, estamos dentro de él. Then the fish gets the revelation. Y entonces el pez recibió la revelación. Because y it comprendió. is in it, there is no cool, no hot, no thirst. Porque está en ello, dentro de ello no siente No need la to get fresh. frescura, ni el calor, ni la necesidad de refrescarse, ni la sed. That is the beauty of being in it. Esa es la belleza de estar en ello, Which he dentro did de not ello, know. cosa que el pez no So, sabía. In it, but not knowing it is the problem. De modo que uno está en ello, pero el problema es que no sabemos que estamos en ello. So that's why it is said, Por eso se dice because you are always in it, que you porque tend to siempre ignore it. estamos en ello o en él, tenemos la tendencia a no darnos cuenta o a Having ignorarlo. ignored it, you try to find him exterior to you. Vamos y lo ignoramos y entonces empezamos a creer que está fuera de nosotros, como algo externo. a There's also one nosotros. story from Tolstoy. Hay también una historia de Tolstoy. Once he goes to London, Una vez en que Tolstoy fue a Londres, everybody looks to watch and busily goes here and there. todo el mundo miraba al reloj de pulsera y hacía cosas, iba de un lado para otro. Always Siempre Ah, the Big mirando. Ben. O al gran reloj de la Torre de Londres, el Big Ben. look there and run. Lo miraban Ahora y busy. salían corriendo, todo el mundo muy activo, muy precipitado. He comes from a land which is not so busy. Tolstoy venía de un país que no era tan He observes people. precipitado. Everyone looks to Observaba time a la gente, and keeps running. cada vez que miraban el reloj, se ponían a correr. He asked a man, Y entonces le preguntó a un hombre, why in such a hurry? He said, ¿por qué tienes tanta prisa? time is up. Hombre, se termina el tiempo, no hay tiempo. Yes. Everyone speaks, time is up. Todo el Or mundo I decía, have only 5 minutes es time. que no hay tiempo o tengo solo 5 minutos de tiempo. Everyone speaks of time. Pero todo el mundo hablaba del tiempo. Then he thought, Entonces él se dijo, what is time? ¿qué es el tiempo? He asked a man, what is time? Le preguntó entonces a una persona, ¿qué es el tiempo? If we are asked what is time, Si nos piden qué es, 3 minutes past 10 we qué say. hora es, cómo está el tiempo de reloj de hora, decimos las 10:03. No one could answer him what is time. Nadie era capaz de responderle a la pregunta de qué era el tiempo. They thought he's a madman Así que se dijeron, es un loco, asking what is time. preguntándole a la gente que qué es el tiempo. He also thought for a moment, what is time? Tolstoy también se puso a pensar por un momento en qué es el tiempo. Then he found that we all live in time. Entonces se dio cuenta de que todos vivimos en el tiempo.
And time is eternal. y el tiempo es eterno. And time is God. Y que el tiempo es eterno y que el tiempo es Dios. Are we experiencing time other than the clock time? Somos capaces de experimentar el tiempo como otra cosa diferente de la hora del reloj. That this is present, yesterday is past, tomorrow is future. De que este es el presente, de que ayer fue el pasado y de que mañana es el futuro. It's only our definition of time. Esa es solo nuestra definición del tiempo. 5 minutes past 10 is another definition. Debo decir, son las 10:05, es otra definición del tiempo. 2 minutes before, Hace 2 minutos I said it is dije 3 minutes past 10. que eran las 10:03. So what is time if it is 3 minutes past 10? Now how it is 5 minutes past 10? ¿Qué es el tiempo? Si antes era las 10:03 y ahora las 10:05. These are all fundamental questions which we don't ask ourselves. Todas estas son preguntas fundamentales que no nos solemos hacer. Another story. Hay otra historia. A drunkard, Un borracho in the evening he promised había prometido que al llegar la tarde that he will come home soon. regresaría más pronto a casa. He said by about 10 o'clock, honey, I am at home. Y Don't le worry. dijo a su mujer, querida, no te preocupes, hoy volveré sobre las 10 de la noche como The lady máximo. knows. La mujer le conocía. Ladies know better. Las mujeres saben las cosas mejor. They know he won't turn up, though he says like. Sabía que aunque lo dijera, no volvería a aquella hora a casa. He noted in his mind 10 o'clock. Él se anotó en la mente 10 en punto. Then he went to a pub to drink. Entonces se fue a uno de esos pubs a beber. And he drank fully. Y bebió hasta que no pudo más. And is out of time. Y perdió la noción del tiempo. Around 11 o'clock he asked someone what is time. Al llegar las 11 de la noche, le preguntó a alguien qué hora es. He said 11. Y le dijo, son las 11 de la noche. Then he said, okay, it's not yet 10. Y él dijo, bueno, todavía no son las 10. After another hour, Al pasar otra hora, al cabo de otra hora, he again asked some other. le preguntó a otra persona, He said 12. ¿qué hora es? Y le Midnight. dijo, son las 12, medianoche. The other fellow said 11, now he says 12. El otro me dijo las 11, ahora este me dice que son las 12. So he goes on asking intermittently. Sí. Each time, Y va every person says a different time. preguntando, lee a todos y cada vez las personas le decían otra hora diferente. By the morning, Al llegar a la mañana, when he understood comprendió either people are inconsistent Que or time bien. is inconsistent. algo no estaba bien, o la gente era inconsistente o el tiempo no era Because no one consistente. says this Porque same thing a nadie second time. le había dicho una segunda vez la mismísima hora. Why this mystery of time? ¿Por qué todo este misterio del tiempo? Because we are in it. Porque estamos dentro de él. Why this mystery of God? ¿Por qué todo este misterio de Dios? Because we are in Him. Porque estamos en él. Yes. When we firmly know that we are in Him. Cuando sabemos firmemente que estamos en él, Yes. When do we know that? y cuando lo sabemos, When we know that He is in us. cuando sabemos que él está en nosotros.
Only when we know that He is in us, Solo cuando sabemos que Él está en nosotros, we clearly know that comprendemos we con are in Him. claridad que Not until then. nosotros estamos en Él. So that is the main practice Y esa es pues la práctica which principal enables you to que nos permite solve all solucionar riddles of life todos los acertijos o cosas difíciles de la vida. and also overcome all your inabilities or disabilities. Ayuda a superar todas nuestras capacidades o incapacidades. Invoke Invoquemos regularly, con regularidad, feel the presence sintamos la as presencia far as possible. en la medida de lo posible. Prayers are only to invoke the presence Las plegarias sirven o son solo para invocar la presencia which is in you and around you. que está en nosotros y a nuestro alrededor. Invocation reinforces, La invocación nos refuerza, is an affirmation es una afirmación of existence de la existencia of that which you call God de lo que llamamos Dios in you and around you. en nosotros y fuera de nosotros y a That nuestro is alrededor. what has to happen. Eso es lo que tiene que ocurrir. As much as the presence sinks into you, En la medida en que la presencia se va adentrando en nosotros, se va so much the empapando, personality responds. y en esa misma medida la personalidad dará una respuesta. The degree of responses of the personality El grado de respuesta o de respuestas de la personalidad, each time there is a deeper presence into personality, cada vez que se produzca una mayor o más profunda presencia en there is a ella, fresh revelation to the personality. esa personalidad recibirá una nueva revelación. Greater the descent, greater are the Cuanto initiations. mayor el descenso, mayores las iniciaciones. So sink Him into you De modo que busquemos consciously. a Dios en nosotros conscientemente. When He completely exists in you. Y cuando Él existe completamente en nosotros, Then you are like that fish in somos the water. como ese pez en el agua. No more questions. No tendremos más preguntas. The kingfish, El rey de los peces, like the kingfish, there are no Como more questions. como el rey de los peces, no tendremos ya más preguntas. To such ones, the statement that all is in divine order is okay. Para las personas así, la afirmación que dice todo está en orden divino es algo que se acepta. To others, it is a fashionable state. Para otros no deja de ser una afirmación de moda. So solstice De modo que el is a solsticio great opportunity es una gran oportunidad to receive para recibir the heavenly man into you, al hombre de los cielos en nosotros, reinforce your archetype with his, reforzar nuestro arquetipo con él, and establish him in the y establecerlo sanctum sanctorum called en nuestro Sancta Sanctorum, the heart lotus, que es el loto del corazón, and enter into him. y entrar en él, Become one with him. y convertirnos en uno con él. That's the initiation of this. That is the initiation Esa es la iniciación that happens in que tiene lugar the days following the en solstice. los días siguientes al solsticio. So for that, orientation is important. Que para ello lo importante es orientarse. Once he is well received, Una vez bien recibido, it's like putting a piece of burning charcoal into your es como poner un Into a trocito napkin. de carbón
en una servilleta. Slowly the firework starts Poco a poco el trabajo del fuego comienza and consumes all y lo consume todo and remains itself. y queda el mismo, God is quedando all el consuming fire, mismo. Dios es un fuego que todo lo meaning consume, He transforms everything into Himself. lo que significa que lo transforma todo en sí mismo. That is possible for those who work with the energies of cancer. Eso le resultará posible a todo aquel que trabaje con las energías de cáncer. Imitation. Imitación. Cancer has Imitación. the quality of imitation, Cáncer tiene la cualidad de la imitación, has the ability of reflection. tiene la capacidad del reflejo, de reflejar. This reflection principle Este principio de reflejo is exotically called moon. se llama exotéricamente luna, la luna. That is what we call moon in Cancer. Y eso es lo que llamamos luna en cáncer. When we say moon, we only get the feeling of the satellite moon, Pero cuando decimos luna, en este caso, solo tenemos la sensación del because we also satélite call that lunar, as moon. a la que también llamamos la luna. Moon in Sanskrit is Chandra. La luna en sánscrito se llama Chandra. There is a crescent moon Hay una luna creciente as a decoration como decoración on the head of the first Logos, Shiva. sobre la cabeza del primer logos, Shiva. That's not this moon that we see. Esa no es esta luna física que vemos. It becomes a crescent moon because Se a convierte streak of consciousness En luna in him. creciente porque se ha producido una conciencia en él. God En in His Dios, absoluteness is existence. Dios en toda su absolutez es Awareness is potentially in Him. existencia y la conciencia es algo potencial en él. The potential can periodically Lo potencial manifest. puede manifestarse periódicamente, Otherwise, He is pure existence. si no, fundamentalmente es existencia pura. The potential of awareness El potencial de la conciencia is represented by a crescent moon. es lo que se representa por ese cuarto creciente de la luna creciente. That crescent moon, if it is in action, it causes reflections. Esa luna creciente, si se pone en acción, produce reflejos. All the worlds are nothing but reflections of that moon Todos principle. los diversos mundos no son sino reflejos de ese mismo principio lunar. Moon principle is important. El principio lunar es lo importante. Only then there can be a reflection. Solo entonces puede haber reflejo. We reflect thoughts because there is moon in us. Nosotros reflejamos los pensamientos porque hay luna en nosotros. The higher reflects in the lower because of the moon Lo principle. superior se refleja en lo inferior debido a este principio lunar del que hablamos. So moon exists at all planes of De existence. modo que la luna existe a As a diversos principle. planos y niveles de existencia como principio. That moon Esa luna is called Soma. recibe el nombre de Soma. Monday El lunes, in Sanskrit is called the day of Soma. al lunes se le llama en sánscrito el día moon de day. Soma. Sería Whenever algo we así say como- moon in scriptures, don't limit your understanding to the satellite moon De modo which que moves around the earth. cada vez que leamos luna en las escrituras no lo identifiquemos con el satélite luna que gira en torno a la Tierra. Unless we come out of this Solamente. limitation of understanding, A menos que salgamos de esta limitación nuestra en we el don't get the entender las message cosas, even from this by the scriptures. no recibiremos el mensaje que nos dan las escrituras sagradas. When the divine
Cuando lo divino, the absolute God, is Cuando inclined to el create, Dios absoluto se siente inclinado a crear, the first thing that comes out of him is light. lo primero que sale de él es la luz. That is the original moon, Esa es la luna original, which is called Soma. que se llama en sánscrito Soma. In the cosmic plane it is Soma. En el plano cósmico es Soma. In the solar plane it is En el plano Indra. solar es Indra, Also called in astrology as Neptune. también llamada Neptuno en astrología. On the planetary plane it is Venus. En el plano planetario es Venus. On the plane of our Earth, En el the plano moon that we speak de of, la Tierra, the satellite moon. el satélite luna del que hablamos generalmente. This is the musical hierarchy of Esta es Cancer. la jerarquía musical de Cáncer, As muse comes porque la musa se manifiesta from the moon o consciousness proviene, mejor dicho, de la or consciencia Soma lunar o consciousness. de la consciencia de Soma. That's why I told you about the Por eso moon-dominated os hablé persons and sun-dominated persons. de que la luna domina a las personas, pero también el sol domina a las personas. En unas domina la luna, en otras el sol más. Sun-dominated means you get to be, tend to be dije more and more Que intellectual, cuando es el sol el que domina, reason uno oriented, tiende a ser más de tipo analítico, rationalistic, racionalista, logically thinking, pensador con lógica, but cannot get mused. pero no puede recibir a la musa. Musing helps to move to higher planes and to La come down to musa lower. le ayuda a uno a ascender a planos superiores y descender luego a planos más Musing is a bajos. process of synthesis. El proceso de recibir la musa es un proceso de entrar en síntesis. Sun gives more and more El analysis. sol le da a uno más análisis que otra cosa. So moon in Cancer La luna en Cáncer, pues, enables us to nos permite muse with the higher. que entremos en la Planes. musa con los planos superiores. Without moon, Sin la luna, you cannot muse to higher things. uno no puede entrar en la musa Yes. con las cosas superiores. With moon, you can relate to the earth. Pero sí, con la luna uno se puede relacionar con la With tierra. moon, you can relate to Con la luna subtle uno se puede relacionar matter con la materia called sutil, Venus. lo que llamamos Venus. With moon, you can relate to Que Mercury, con la luna nos podemos relacionar to con the sun, Mercurio, to the central sun. con el sol central. Contemplation La is a contemplación means of es un medio reflecting the Most High para in the lower reflejar regions. lo más divino en las regiones inferiores. That's how Así, this true planet, the esoteric planet in Cancer, el verdadero planeta o planeta esotérico en Cáncer is called Soma. es Soma It is also called the Mother. y se le llama también la madre. It is Father, Mother, Es padre y madre appearing to us as Mother, que con la forma para nosotros de because madre. Father has no appearance. Porque el padre no tiene aspecto como tal. If Father has to appear, through the Sí, means of Mother only he appears. Si el padre tiene que aparecer, lo hace con la apariencia o el aspecto de la madre. Only through light Solo a través de la luz he appears. puede aparecer y The God aparece. beyond light El Dios que está más allá de toda luz externalizes first as light. se exterioriza primeramente como luz. How he is beyond that ¿Cómo? light? ¿Qué aspecto tiene más allá de esa luz? He is beyond ideation. Uno no lo puede concebir, No ideation is possible without awareness. no tiene ni idea. El no tener ideas es Awareness is the basis for all further ideations.
no es posible sin la conciencia. La conciencia es necesaria para producir todo tipo de ideas a posteriori. That awareness details into a triangle. Esa conciencia funciona en forma de triángulo, Of will, love and light. de voluntad, amor y luz. With that triangle it prepares the fivefold. Y mediante ese triángulo prepara Creation with 5 una elements. ideación, una idea con 5 elementos. So the 5 Los 5 relating to Akasha elementos que are the son 5th ether. Air, relacionados the con el 4th ether. akasha son el quinto éter, el aire es el Fire, cuarto the 3rd éter, el ether. fuego el tercer éter, Water, the 2nd. el agua, Matter, the el 1st. el segundo, la materia So sólida, el 5 primer ethers éter. making 5 elements. Así pues 5 éteres constituyen o forman 5 elementos. 3 qualities of awareness as Las love, 3 light and will. cualidades de conciencia, amor, voluntad, amor y luz. 5 plus 3 is 8. 5 más 3, 8. All these 8 have in the their Estos basis in pure ochos, awareness, todos estos 8 tienen su base en la conciencia which is pura, number 9. que es el número 9. Basis for 9 is Y la base del 9, the God absolute Es or pure el existence. Dios absoluto o existencia pura, So that is 10. que es el 10. Or in the reverse order, that is O 1. en orden inverso, el 1. And in 10 steps, he comes down. Y en 10 pasos sucesivos In 10 desciende. rounds, he comes down. En 10 vueltas desciende hasta nosotros. So all this, the one to reflect as all this, De modo que el 1 que se refleja como todo esto, reflecting principle is very essential. ese principio reflector, para que el 1 se convierta en todo esto, es That muy reflecting sumamente principle is talked importante. of in Cancer. Pues ese principio reflector es del que se habla en Cáncer, The divine del que reflection estamos hablando en Cáncer, lo divino que se refleja through en Cancer, lo humano, through the a waters través of de Cancer. Cáncer, a través de las aguas de Cáncer. See, in all this understanding of astrology, En toda esta manera de entender la there are astrología, layers within layers. hay niveles o capas dentro de otros niveles o capas. It's easy to say Cancer is Es sea fácil waters. decir el cáncer tiene que ver con las aguas, Because in the Veda it is said as Samudra. porque en los Vedas se lo llama o se afirma, se dice Samudra. One of the meanings for Samudra is the sea water. Uno de los significados de Samudra es aguas del océano, But Samudra pero esoterically Samudra means esotéricamente quiere decir también Sa Mudra. Samudra. Mudra means, you all know mudras. Mudras, todos sabes lo que es. Different impressions. Impresiones diferentes. Mudras means impressions. Mudras significa impresiones. Different postures are also called different mudras. A las diferentes posturas se les llaman también mudras diferentes. Samudra means with the ability to impress. Samudra significa que tiene la capacidad de impresionar, de causar Beyond the seven impresión. ethers, there is Más the allá ability de of los- the sea of space De los 7 éteres está la posibilidad del océano de espacio, which is also called a sea. al que también se denomina océano o mar. That is Samudra. Eso es Samudra. The Lord is called beyond the Samudra. A Dios se dice que está más allá del Samudra. With the help of this Soma or Con the ayuda de principle este of soma reflections, o el principio reflector, el principio de los reflejos, together they cause all this is. y juntos
producen todo esto que existe. For that reason, Por esa razón, Cancer is seen as the sign of the mother. Cáncer es considerado o tenido como el signo de la madre. Aries is seen as the Aries es considerado sign of the father. como el signo del padre. So father, through Así him, pues, in 3 steps, a través the del mother padre happens. y en 3 pasos sucesivos tiene lugar o se produce la madre, And the o surge state of- la madre. From the state of first a crescent moon, Mediante los estadios siguientes. Primero la luna Then a full moon. creciente, then a sea of moon. Crescent moon, full moon, and luna a sea of moon. creciente, luna llena y un mar de luna. And then reflection through that sea Y más tarde un reflejo a to través form all this. de ese mar para formar todo esto. So mother worship therefore is Por eso- attributed to Cancer. En la veneración a la madre esa se le atribuye a Cáncer. While father worship is attributed to Y la veneración al Aries. padre se le atribuye a Aries. father is Ra and mother is Ma. El padre es Ra y la madre es Ma. Father joins mother again El padre se vuelve a unir con la to madre create the phenomenal world y para crear este mundo fenoménico and the material world. y este mundo material. That's how we can understand Así podemos comprender the drama in the higher circles la representación que tiene lugar en los círculos in relation to superiores solstice. en relación con el solsticio. Thereafter, for 6 months, Después de ese punto, it is durante only with otros the help of moon 6 meses, todo se realizará con ayuda de la luna. the lower activity is conducted. Se realizará o llevará a cabo toda la actividad de tipo Because the inferior, higher reflects through lower. porque lo superior se refleja Yes. en lo inferior o a través de lo inferior. Yesterday I said, Ayer os dije while moon is the ruler of Cancer, que si bien la luna es el regente de Cáncer, for disciples it is Saturn. para los discípulos es el regente de Saturno. Who decides it? ¿Y quién lo decide? Pregunto yo. ¿Quién decide Some eso? author writes, we accept it. Solo porque alguien lo escriba ya lo tenemos que aceptar. The sun in us does not accept. El sol en nosotros no lo acepta. There has to be some logic. Tiene que haber más bien una cierta lógica para aceptarlo. What is the higher counterpart for Cancer? ¿Cuál es la parte correspondiente de Cáncer en Capricorn. el superior Capricornio? Who is the lord of Capricorn? ¿Quién es el señor de Capricornio? Saturn. Saturno. Saturn, through reflection in Saturno. Cancer, works as moon. Mediante su reflejo en Cáncer actúa a través de la luna. Then the sun mind is satisfied. Y entonces el sol, What thought? Otherwise the sun mind entonces, will not accept. la The mente, mind of logic. entonces la mente de la lógica se siente satisfecha y lo acepta. Yes. In fact, Saturn is nothing but De moon hecho, Saturno no es sino la luna in a far bigger dimension. con unas dimensiones muchísimo mayores. For moon it takes 30 days to make one La round. luna tarda 30 días en dar toda una vuelta. For Saturn, ¿Cuánto tiempo tarda Saturno? 30 years. 30 años. What is the dimension between 30 days and ¿Cuál es 30 years? la proporción que hay entre 30 días y 30 años? 365 times 1 a 360 veces. 30. In 30 years, how many months are there? ¿Cuántos meses hay en 30 años? 360 months are there. 360 meses. And moon has Y la luna no tiene... consistent movement. La luna, el movimiento de la luna no es consistente. So it is called 360 and odd Por eso se dice que es 360 y months. pico y algo más. So
Same principle in a big dimension De modo que el mismo principio en una gives a dimensión bigger mayor impact. nos da o produce una incidencia o tiene un impacto mayor en nosotros. Moon in a house La luna en una casa gives a superficial impact. nos produce un impacto superficial. Saturn in a house Saturno en una casa determinada gives a very deep impact. produce un impacto muy profundo en nosotros. Pluto gives further depth. Plutón nos da un impacto, produce un impacto mucho más profundo. So by reflection, Saturn works in Cancer. De modo que Saturno trabaja en Cáncer por reflejo. To whom it works? ¿Con quién trabaja? ¿O para quién Only funciona? to those who have the ability to reflect. Solo para aquellos o en aquellos que tienen la capacidad de reflejar. Only those who have the ability to reflect Solo the higher and the aquellos que lower tienen la capacidad de reflejar lo superior en lo inferior can experience Saturn in pueden Cancer. experimentar Saturno en Cáncer. Suppose by natal chart if you have Saturn in Cancer, Supongamos que en nuestra carta astral Saturno estuviera en Cáncer. oh, Saturn in O Cancer, uno dice, oye, tienes Saturno en Cáncer. opposite house. Son casas opuestas. La casa One house is opuesta, Capricorn. su casa propia es Capricornio. Instead of being in the opposite house, it is in your house. Y en vez de estar en la casa opuesta, está en tu propia casa. But for disciple, it is a facility. Sin embargo, para el discípulo es mejor, es una mayor facilidad. Like that, Leo. Lo mismo ocurre con Leo. Higher counterpart is Su Aquarius. contrapartida o correspondiente superior es Acuario. You don't miss Aquarius in Leo if you have the moon principle. Uno no se pierde Acuario en Leo si tiene el principio de la luna. Who is the ruler of Aquarius? El regente de Acuario, Uranus. Urano. Earlier, Antes, normal astrology they say en Saturn. la astrología antigua o anterior decían que era Saturno. Uranus is the lord of Aquarius. Urano es el señor de Acuario. Who is Uranus? ¿Quién es Urano? He is central sun's representative. Es el representante del Sol central. A representative Un representante which brings que the trae consciousness of la conciencia central sun. del Sol central. Our sun is but a child to the central Nuestro sun. Sol no es sino un niño comparado con el Sol central. Sun in Leo El Sol en Leo is self-conscious person. hace que esa persona sea autoconsciente, Very conscious of himself, muy consciente de sí misma, like a lion. como los leones, I am lion. que se dicen soy un león. How to kill this lion? ¿Cómo matar a ese león? The lion of ego, El león del ego, unless it is killed. a menos que no se mate al león del ego. Killed means Matarlo quiere decir attuned to the soul is called killing. que sintonice con el alma. A esa sintonía con el alma se le llama matar. How can the ego of a man En este caso, ¿cómo puede el ego de una persona be humbled? ponerse tame a a lion? tono, humilde, como domar a un león? Difficult. Es difícil. Even in the smallest animal there is the lion's heart. It feels big. Incluso en el más pequeñito de los animales hay este principio del león, por el cual se siente uno grande. Each one of us, we feel big about ourselves. Todos nosotros sentimos que somos grandes. We don't have to feel small.
Bueno, uno no tiene por qué sentirse que es pequeñito, We don't have to feel big as well. pero tampoco tiene por qué sentirse grande. By feeling about oneself, ¿Por qué tener sentimientos de este tipo acerca de uno mismo? all feeling about oneself is Todo el sentimiento o las impresiones que uno tiene acerca de sí mismo son fútiles. did I go through second or third in this? Preguntarse, ¿he pasado ya por la tercera o la segunda o la tercera iniciación? Todo eso. The answer is nothing. La respuesta es por ninguna. As Nada. long as you think of yourself, nothing would happen to you. Mientras sigamos pensando en nosotros mismos, no ocurrirá nada. Samson tamed the lion. Samson, Hercules killed the lion. Domó al león, Hércules mató al león. All initiates, somewhere on the way, they meet Todos their lion. los iniciados en un momento u otro de su vida se encuentran con un león. The overestimate of their esteem. Su sobreestima de su autoestima. Feeling big about oneself. Sentirse que son grandes, Bigger than themselves. más grandes de lo que son, Yes. más grandes que ellos mismos. How to make a person who is big, how to make him feel small? ¿Cómo hacer sentirse más pequeña a una persona que se cree que es muy grande? In the presence of someone who is much more bigger than him. Estando en presencia de alguien que sea mucho más grande que ella. He is humbled, Una persona recupera sus niveles originales. isn't it? ¿No es verdad? The mayor of a city El alcalde de una ciudad is a big man in the city. es una gran personalidad importante en la ciudad. But when the chief of the nation comes, Pero cuando llega el presidente o jefe de la nación to that city, a esa misma ciudad, who is big? ¿quién es más grande? The ¿Dónde presence of queda a la bigger grandeza? energy, La presencia the de una so-called big is no big at all. energía en presencia de una energía más grande, lo has considerado como grande antes, deja de ser grande. The excessive self-conscious man La persona que es excesivamente consciente de sí misma o que piensa con frecuencia en sí misma, unless he reflects a menos que refleje similar energy in a bigger size, semejante energía pero de un tamaño mucho más grande, the central sun rules over 12 solar systems. el Sol central rige o preside 12 sistemas solares. The sun we know rules over one solar system. El Sol que nosotros conocemos rige o preside un sistema solar únicamente. He is big. Es grande He has group consciousness. y tiene conciencia de grupo. The planetary sun gives individual El Sol consciousness. planetario nos da conciencia individual. So by reflection, Leo can orient to Aquarius. De modo que Leo puede orientarnos hacia Acuario por reflejo. Then the work is magic. Y entonces el trabajo será mágico. Yes. The first constellation, Leo, is magic. La primera constelación en Leo es mágica. It's called in Sanskrit Magha. Se le llama Magha en sánscrito. Magha is magic. Magha Magha, es magus, magic. mágico, magia, magos. So magic in Leo happens only when it is in contact with De modo que la magia Uranus of Aquarius. ocurre cuando uno está en contacto con Urano en Acuario. Sun in Leo, moon in El Aquarius. Sol en Leo, la Luna en Acuario. That's what Master CBB carried. Esa es la carta astral del maestro Sibibi. So he could easily Él pudo, por eso, reflect the con Aquarian facilidad, energy. reflejar la energía de Acuario.
If you go into detail of each constellation, it takes much more. Si uno entra en los detalles de cada constelación, se tarda lleva más tiempo. You are all intelligent students, you can work it out. Y todos sois estudiantes inteligentes, así que podéis deducir las características de cada constelación. No podéis decirme que no. When we say to someone, oh, you are intelligent, no. It's difficult to say no. Cuando le decimos a alguien, bueno, tú eres inteligente, es luego difícil negarse a hacer algo que se le pida. The constellations of Leo, when attuned to the constellations of Aquarius, cuando las constelaciones de Leo se ponen en sintonía con las de Acuario, Leo constellations are Magha, las constelaciones de Leo son Magha, Purva Phalguni, Uru Phalguni, and 1/4 part of Uttara Phalguni. Y una cuarta parte de Uttara Phalguni. Their counterparts, sus correspondencias del otro Aquarius, lado, en Acuario, are Sravanam, son Sravanam, Dhanishta, and Uttara y Bhadra. Uttara Bhadra. Purva Bhadra. Mejor dicho, una parte de Purva Bhadra. It gives a detailed correlation. Eso nos da una correlación detallada. Magha and Sravanam Magha, give message, keys to us. Correspondiente The magic of Magha con in Sravana, Leo, quiere decir que la magia de Magha en Leo is due to the ability to listen. se debe a la capacidad de escuchar. Yes. Sravan means to listen. Sravan significa escuchar. Listening to the cosmos. Escuchar al cosmos. Listening to the higher circles. Escuchar a los círculos superiores. Escuchar a los That's why círculos sound becomes the superiores. key Por eso el for all sonido magic. se convierte en la clave de toda magia. Like that, correspondences between constellations can be worked. Así se pueden llevar a cabo o descubrir las correspondencias entre las At the constelaciones. moment, I am limiting myself to correspondences between Por el the momento zodiacal me signs. estoy limitando a la correspondencia que hay entre los signos del zodiaco. So in Cancer, Saturn helps De modo que moon Saturno to en expand. Cáncer ayuda a la luna a expandirse. It's an expanded moon in Cancer. Es una luna expandida en Cáncer. By many times, moon is expanded, La luna se expande en muchísimas veces, meaning you have better ability to reflect that which is muchísimas in the higher plane. veces más. Y eso significa que uno tiene una mayor capacidad de reflejar lo que ocurre en los planos superiores. In Leo, the sun individual is put to expansion, En Leo, el sol individual es sometido a una mayor expansión, so that from individual consciousness you gain groupal consciousness. para que lleguemos a tener, para que pasemos de la conciencia individual a la conciencia grupal. Then in Virgo, Luego en Virgo, the Lord is Mercury. el Señor es Mercurio, el Señor de In Virgo, the higher counterpart Venus, y su correspondencia superior, it is Venus, Jupiter. es Júpiter. Mercury associated with Jupiter is the best situation. Mercurio junto con Júpiter es la mejor combinación en este caso. If Jupiter and Mercury marry, Si Júpiter y Mercurio se casan, it becomes grandest like Ganesha. eso es lo más grande, como Ganesha. It is wisdom and skill in action. Es sabiduría y destreza en acción. Jupiter is wisdom. Júpiter representa la sabiduría, Goodwill. la buena voluntad. Mercury is the skill. Mercurio es la destreza, If you have only el saber hacer. mercurial skill, Si solo tenemos Mercurio y destreza, but not goodwill, pero no buena voluntad, then you turn out to be a monster. nos convertimos en monstruos.
Because you use all your skill to exploit Porque people. utilizaremos todo nuestro saber hacer, todo nuestro conocimiento para explotar a la gente. You would be a juggler of words, Seremos un juglar con las palabras, a cheap diplomat, un diplomático a de manipulative gran person. estatura, una persona muy manipuladora. Because Mercury has that ability. Porque Being Mercurio It can be very mercurial. puede ser muy mercurial y tiene esa capacidad. But if this Mercury is in association with Pero Jupiter, si Mercurio está asociado con Júpiter, it skillfully manifests many things. Es capaz de manifestar con toda destreza muchísimas cosas. Skillful manifestation of wisdom La diestra manifestación de la sabiduría is ideal. es lo ideal. They are the ones who can easily accomplish the divine plan. Tales personas pueden lograr o dar compleción al plan divino con facilidad. They can see through. Porque pueden ver a través de las cosas y They can go situaciones through y pueden pasar a través de todas every curve las with situaciones skill. y todas las curvas And con essentially destreza. Jupiterian. Y siendo además esencialmente jupiterianos, So they bring in wisdom in one way or other into son nook and capaces corners. de introducir la sabiduría por todos los rincones. They can bring light even to the darkest Y corners. son capaces de poner luz en los rincones más oscuros. This is also by reflection. Todo ello por So reflejo. the royal path De or modo the que path el of the sendero dragon, real, regio o sendero del dragón, if you have the ability to reflect, si so uno many things can tiene la happen. capacidad de On reflejar, earth. son muchas las cosas que pueden ocurrir en la tierra. That's why the Por eso- birthday, the function relating to birthday of Ganesha is always celebrated in the month of Virgo. El cumpleaños de Ganesha siempre se celebra en Virgo. Because Virgo is presided by Mercury. Virgo está presidido por Mercurio. By reflection you bring in Jupiter. Y por reflejo introducimos o traemos a Júpiter. Hacemos que se manifieste, que descienda. The story of Ganesha, En la historia de Ganesha you find this event. encontramos este suceso. There was a diabolic, very Había skillful diabolic. un ser diabólico que era muy inteligente, muy diestro, No one could tackle him y nadie podía, digamos, because he is vencerlo too skillful. porque era demasiado diestro. His name is Mushaka. Se llamaba Musaka. Yes. Musaka. Skillful in action. Diestro en la acción. You don't know, but your pocket is robbed. Uno no se daba cuenta, pero su bolsillo quedaba vacío, el de uno. Your purse is in the pocket. Y en nuestro bolsillo teníamos el monedero. Only the money is lost. Y solo perdíamos el dinero. Solo don't know perdemos el dinero, no el monedero. Y no sabemos cómo. Your house is intact. Nuestra casa se queda intacta, No lock is disturbed. sin romper ningún candado ni cerradura. But the treasures of the house are taken Pero away. todo lo valioso de la casa es robado. He can rip you down. He can rip you down. Uno sí, Diversity of le everything. pueden dejar a uno desnudo por completo, Just o sea, desprovisto de todo, just before you. ante los mismos ojos And de you uno, don't know. y uno no se da ni cuenta. That is the skill of Mercury. Esa es la destreza o la gran capacidad de obrar de Mercurio. A lot can be said about Mucho mercurial way es of doing things. lo que se puede decir acerca de esta manera de hacer las cosas por parte de Saturno, de Mercurio. Even before you know, many things are lost with you. Lo perdemos todo o muchas Cambio. cosas antes de que nos demos ni siquiera cuenta. So Ganesha only could tackle him. Pues el único que podía enfrentarse a él
era Ganesha. Then the diabolic Este ser diabólico entonces understood comprendió that Ganesha is his Waterloo. que Ganesha, There he gets con defeated. Ganesha no se podía enfrentar. He proposed Entonces propuso a compromise llevar a cabo un acuerdo so that he can survive. para sobrevivir así a aquella prueba. Jupiter is all inclusive. Júpiter lo incluye todo, es todo inclusivo. Synthesis is its energy. La síntesis es su energía. That's why Lord of Pisces. Por eso el señor de Piscis. Pisces is also synthesis. Piscis es también All síntesis, inclusive. todo inclusivo. Whoever is excluded, he includes them. Quien quiera quede excluido, Piscis lo incluye. So when the diabolic proposed friendliness, De modo que cuando aquel ser diabólico propuso amistad, he said, no problem, let us be friends. Ganesha dijo, no hay problemas, seamos amigos. That's how skill has become vehicle of Ganesha. Y así la destreza se ha convertido en el vehículo de Ganesha. That's why Ganesha has rat as a vehicle. Por eso el vehículo de Ganesha es una rata. Rat is symbolic of skill La rata simbólicamente representa la destreza, because it can steal very porque skillful. puede robar con toda, sin que se dé uno cuenta, con toda facilidad. Rats can escape the traps that we place Las for them. ratas se escapan de las trampas que las colocamos. Yes. You must have seen enough Mickey Mouse movies. No? Seguro que habéis visto suficientes películas de Mickey Mouse. Mouse is mouse. El ratón es ratón. Mushaka. Mushaka. Yes. It is so skillful, Y saben, son muy diestros. but that skill gets Pero- associated Esa destreza suele ir asociada, with Jupiter si esa destreza va asociada con Júpiter, through the reflective principle. se hace mediante el principio reflector. So you Esa can't say, I asociación. don't have anything in this house. Uno no puede decir, By no, reflection you get that here. no tengo nada en tal o cual casa, pues por reflejo uno hace que pueda Yes. tener lo que quiera en cada casa. The opposites, they reflect. Se opone, los opuestos reflejan. Yes. So likewise, we'll continue with the Virgo and then get to Del Libra and mismo Scorpio modo, in the afternoon. continuaremos con Virgo y luego hablaremos de Libra y de Escorpio esta tarde. whenever it is. O bueno, Continue is the next class. continuaremos is en la próxima clase cuando sea. Yes, tomorrow. Será It is mañana. right. Sí, las cosas van como planeado. Because when I say afternoon, Cuando suelo decirle esta tarde, she must be already in some kind of preparations relating to afternoon. seguro que ella está preparando algo acerca To de esta receive all of tarde us in the World Teacher Trust office. para recibirnos a todos en la oficina del World Teacher Trust. So how Virgo enables Piscean energies De modo que to be veremos reflected. How cómo Jupiter can be brought to Virgo Virgo. permite que se reflejen las energías de Piscis, cómo Júpiter puede ser traído a Virgo, Jupiter in se puede? 6th house. introducir Júpiter en Virgo, Júpiter en la sexta casa. So says like this. Good. Debilitated normally. Suele estar en posición debilitada normalmente. Virgo, the cosmic 6th house. Virgo, la sexta casa cósmica, Is not Virgo at all. no es Virgo en Because absoluto, no zodiacal sign is alone. porque ningún signo zodiacal está solo, It has its spouse elsewhere, sino que tiene su esposo o esposa en otro signo, friends and benefactors, tiene sus amigos y sus benefactores, and also enemies. así como también sus enemigos. There's no fun if there's no enemy. No? No son divertidas las cosas si uno no tuviera enemigos.
Enemies turn friends, friends turn enemies. Los enemigos se vuelven amigos y los amigos se vuelven enemigos. We'll try to know this tomorrow. Bueno, intentaremos saber todo lo referente a esto mañana. So let Pisces be with Virgo. De modo que Piscis esté con Virgo, Let Aquarius be with Leo. que Acuario esté con Leo Let Capricorn be with Cancer. y que Capricornio esté con Cáncer. Let Aries be with Libra. Que Aries esté con Libra And Taurus be with y Scorpio. Tauro con Escorpio. Gemini be with Sagittarius. Y Géminis esté con Sagitario. That's the theme. Ese es el tema. And that theme is arranged by Moon. Y todo ese tema lo organiza la The Luna, reflective principle. el principio reflector. Yes. We'll continue tomorrow. Bueno, pues mañana continuaremos. Thank you. Gracias.